Buenas noches, compañeros. Es un gusto saludarles por este medio. Esta semana nos correspondió analizar la estrategia de aula invertida. Y sobre esto presento las reflexiones que rescaté en torno a ella. Vamos a partir por analizar qué es aula invertida. El aula invertida es un modelo de enseñanza que fomenta la revisión previa de información fuera del salón de clases. Es decir, que contrario a lo que hacemos cotidianamente, esta vez el alumno va a hacer la tarea primero. De esta manera, el tiempo en clase será aprovechado para otro tipo de actividades que sean más de comprensión, que sean más de interacción, en donde ellos puedan intercambiar opiniones, intercambiar información y puedan llegar a conclusiones, a plantearse soluciones y demás. Dentro de las características que podemos mencionar del aula invertida están las siguientes. Primero, las tareas se plantean como trabajo para casa. Se utiliza el tiempo restante de la clase para poner en práctica y socializar estos conocimientos que ya traen analizados los estudiantes. 2. El aprendizaje se inicia a través de observar videos educativos o del análisis de otros recursos. Puede ser una lectura, puede ser un post de internet, etc. Como número 3, puedo comentarles que se pretende que el estudiante genere compromisos de aprendizaje que impacten en lo personal y en lo social. Esto quiere decir que partamos de generar y motivar al estudiante para que aprenda de manera autónoma. Como número 4, planteo que el tiempo de clase se reserva precisamente para ese intercambio de opiniones y poner en práctica el aprendizaje que ellos ya traen como base. En el punto número 5, comento que se promueve el trabajo entre pares. Una vez que los chicos ya traen analizado un tema, pueden intercambiar no solamente opiniones, sino también apoyarse, a corregirse y sobre todo a incrementar su bagaje cultural y de conocimientos. Como número 6, comento que el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva a cabo de manera horizontal. Quiere decir que todos llegan con las mismas oportunidades porque todos se supone ya analizaron esa temática o esa problemática y ya traen una idea de lo que van a trabajar. Quiere decir que partimos sin niveles diferenciados. Como número 7, comento que las situaciones problema de los estudiantes pueden ser observadas con mayor facilidad. ¿Qué quiero decir con este punto? Podemos determinar u observar qué niño no comprende la lectura, qué niño no sabe utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. Podemos observar otro tipo de problemas tal vez de aprendizaje porque vamos a poder visualizar qué es lo que ya traen ellos para poder comenzar de manera homogénea un trabajo. Como número 8, comento que se genera un ambiente colaborativo, participativo y solidario en el aula. Cuando los chicos se sienten confiados porque saben lo mismo y en el mismo nivel, es más probable que participen de manera óptima. Y como número 9, sustento que promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné hace un ratito. Pueden visualizar videos, pueden remitirse a una página de Facebook, pueden checar otro tipo de recurso en internet u otro tipo de recurso tecnológico y entonces esto incorpora también a sus conocimientos el uso de la tecnología. El papel del docente es determinante en esta estrategia del aula invertida. El docente tiene actividades específicas como las siguientes. Para empezar, asume el rol de facilitador de experiencias de aprendizaje. Él va a promover que sus alumnos tengan a la mano todos los recursos que necesitan para trabajar determinado tema. También será el encargado de seleccionar, organizar y crear, si es el caso, la información y los materiales que el estudiante va a analizar de manera previa. También le corresponde promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Él va a generar y él va a dar el recurso, sin embargo, quien va a tener que tomar la decisión de hacer la actividad, de analizar previamente el contenido, va a ser el estudiante. Entonces también aquí partimos de ese aprendizaje autónomo que los chicos deben desarrollar.
También le corresponde crear ambientes de aprendizaje favorables para el trabajo colaborativo. Si el docente lleva súper bien diseñada su actividad, esto va a poder realizarse de forma colaborativa. También deberá identificar las situaciones, problemas de cada estudiante y propondrá posibles soluciones ante estos. También le corresponde desarrollar sus habilidades para el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación y, sobre todo, aquellas habilidades que le permitirán buscar y seleccionar la información pertinente y adecuada para sus estudiantes, así como establecer actividades dirigidas a la evaluación de los resultados. No olvidemos que todo proceso formativo lleva una evaluación y esta evaluación también debe ser formativa. El estudiante tiene un papel central en esta propuesta de aula invertida y entonces dentro de las actividades que le corresponden específicamente al estudiante están las siguientes. Número 1, se responsabiliza de su trabajo fuera del aula. Vuelvo a insistir, estamos fomentando el aprendizaje autónomo en los estudiantes. También puede establecer la forma en que va a abordar la información. Recordemos que va a depender de los estilos de aprendizaje y de cómo él se sienta motivado para analizar una temática. Desarrollará sus habilidades para el aprendizaje autónomo, eso lo hemos venido manejando de manera enfática. También se promoverá el desarrollo de sus habilidades para el manejo de la tecnología y la búsqueda y selección de la información. Otro punto central es favorecer la comunicación asertiva, que aprendan a comunicarse de forma adecuada y correcta para que nos entendamos bien en lo que estamos trabajando y sobre todo fomentar el trabajo colaborativo. También se pretende que el estudiante incorpore a sus padres o a sus tutores o a sus hermanos dentro de este proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues si él lleva una actividad que analizar, es favorable que lo haga socializando en casa primero para posteriormente socializar en el salón de clases. Hasta este punto suena muy bien esta propuesta, sin embargo, hay algunas limitantes que debemos tener claros para no perdernos y para no utilizar mal esta propuesta de aula invertida. Las limitantes para el docente, en primer lugar, está la disponibilidad de tiempo para lograr los objetivos de la propuesta. Recordemos que la planeación nos ocupa tiempo. E innovar con una propuesta como esta nos va a implicar mucho más tiempo. Y entonces debemos tener la disposición y sobre todo sí determinar ese tiempo para organizar una propuesta como esta. Como número 2, comento que lograr crear ambientes favorecedores de aprendizaje. Suena fácil, pero muchas veces no lo es. Recordemos que nuestros contextos son distintos y entonces adecuarnos a ellos a veces resulta complicado. El docente también debe desarrollar sus habilidades para planear actividades y ponerlas en práctica. A veces tenemos muy buenas ideas, pero no podemos a veces fusionar o más bien impactar en cuanto a los logros de aprendizaje que nos establece un plan de una propuesta educativa. Debemos dar seguimiento a las actividades y los logros obtenidos de cada estudiante. Recordemos que en cada actividad evaluamos, que en cada momento de nuestra clase evaluamos y entonces debemos llevar ese seguimiento sistemático para poder proponer nuevas estrategias o modificar las que estamos trabajando. Esta también es una habilidad que debemos desarrollar los docentes. Las limitantes para los estudiantes. Primero, tener la disposición para el trabajo autónomo. Nuestra realidad actual nos muestra que a veces nuestros estudiantes tienen tiempo para todo, menos para dedicarle tiempo al estudio. Entonces, debemos trabajar en fomentar esa buena disposición para el trabajo autónomo. También nuestros estudiantes deberán mostrar disposición para el trabajo colaborativo. Recordemos que también nuestra sociedad actual impera la parte del individualismo. Entonces, debemos ser nosotros el ejemplo para que ellos trabajen en colaborativo. Disponer de los recursos para revisar la información
Muchos de nuestros estudiantes en casa no tienen una computadora, no tienen internet, no tienen otro tipo de recursos y tienen que ir a un café internet o visitar otros recursos. Entonces, también esta es una limitante para que nuestra propuesta de aula invertida se lleve a cabo al 100%. Y la última que comento es que los padres no se involucren o que no consideren sea una buena actividad. A veces para los papás las actividades académicas son netamente en la escuela y no en casa. Entonces también esta es una limitante. A manera de conclusión, quiero comentar lo siguiente. La propuesta de aula invertida es una estrategia que implica muchos retos a vencer, tanto para el docente como para el estudiante. En primer lugar, se deberá conocer a profundidad la estrategia para poder cumplir con los propósitos que de ella se desprenden y sobre todo vincular los objetivos de los contenidos didácticos a analizar. Otro reto importante es el desarrollo de las competencias docentes que nos permitan identificar la información idónea, relevante y útil. Y también utilizar las TIC como medio que facilite que ésta llegue a ser analizada por el estudiante. Otra situación igual de importante es el impacto que la estrategia tenga con los alumnos y que sean capaces de responder a las exigencias que demandan. De lo contrario, causará una mala interpretación de su efectividad y utilidad. Considero que podemos utilizar esta estrategia en nuestras aulas, sin embargo, sí debemos profundizar en lo que queremos hacer y en ese vínculo entre nuestro plan y programa y cómo fusionar esta estrategia con eso. En torno a la estrategia, pues esto es lo más importante que rescaté. Espero que sea de utilidad, espero que la información sea, aparte de útil, propositiva. Y en otro tenor, quiero comentar que esta actividad específicamente de grabar un video presentando una información, me costó mucho trabajo. Nunca lo había hecho. Sin embargo, creo que es parte de aprender a innovar, esta parte de vencer nuestros miedos, nuestras limitantes, es parte del crecimiento, de aprender a transformarnos. Y entonces me pareció interesante, me pareció bonita y creo que lo voy a volver a hacer. Muchísimas gracias.